Pues parece que Alonso no está acabado. Parece que Aston Martin sigue pudiendo pelear por podios. No sé, no sé qué es lo que acabamos de ver después de un mes donde solo ha habido críticas, donde han salido toda la gente que a principio de temporada no había podido a criticar, a decir que se había acabado, a decir que Aston Martin era un equipo malo, a decir mil y una cosas que aquí ya veníamos informando y efectivamente se han acabado cumpliendo. Parece ser que todo eso que estuvimos contando en verano, todo eso que estuvimos diciendo en este parón veraniego sobre que Aston Martin traía mejoras en Zandvoort, todos esos comentarios que en este canal y en muchos otros sitios, y yo no digo que haya sido solo aquí, yo lo he leído por las redes sociales, se lo han dicho a otras personas, en 1001 sitios ha habido gente diciendo dejad de mentir, dejad de creeros falsas ilusiones, pues parece que sí que es verdad, fíjate tú. Puede ser que en alguna vez fallen, como han fallado. Puede ser perfectamente que a lo mejor este paquete de mejoras no funciona a la perfección. ¿Pasó lo mismo en Canadá? Pues puede ser. Pero obviamente las informaciones están ahí, las habíamos contado y se ha confirmado. Lo ha confirmado el propio Fernando Alonso, no por sus palabras, no por lo que ha dicho, no por las sensaciones, lo ha confirmado con su ritmo, hablando como nos gusta, en pista. Vamos a dar comienzo con este vídeo porque este es mi vídeo de opinión que solemos hacer después de las sesiones que hay habitualmente y lo quería hacer obviamente centrado en Fernando Alonso, centrado en Aston Martin después de lo que ha ocurrido en este Gran Premio de los Países Bajos. Es lo que digo, Alonso lo ha confirmado, y no por sus palabras, que también lo ha dicho, lo ha confirmado en pista. Aston Martin ha sabido reaccionar. Venimos diciendo esta frase todo este fin de semana porque se venía viendo. Hay gente ayer que ya obviamente aprovecharon a lo mejor su último momento que ellos podían llegar a intuir que podían tener por lo menos, sobre todo antes de la semana que viene, porque el domingo estaba, yo lo dije ayer, yo era muy optimista con respecto al ritmo de la carrera porque se había visto en los libres 2 y porque las caras de ellos decían todo esto. Y efectivamente, se ha confirmado. Ayer muchos salieron a decir que si estaban a un segundo de Verstappen, que si no estaban al nivel, que si les había superado Albon, que cómo podía ser que hubiera gente celebrando, entre comillas, que había quedado quinto. Pues se celebraba, por supuesto, por esto. Aston Martin nunca se ha lucido en clasificación, se han lucido en carrera y efectivamente han confirmado que esas mejoras que trajeron han funcionado como se esperaba para funcionar en la carrera, para un regreso al podio, porque Fernando Alonso sí ha regresado al podio. Séptimo podio que logra Fernando Alonso esta temporada y con esta hazaña empata los podios que tiene Sergio Pérez. Con el mejor coche ha empatado al piloto. ¿Cuántos podios tiene? 7 tienen ambos y ya solo está superado por Max Verstappen, que bueno, es que Verstappen lleva 13 en 13 carreras, es decir, es una locura, pero es que Alonso lleva 7. Alonso lleva más de la mitad de las carreras entrando al podio, 7 podios a lo largo de esta temporada. Ellos ya lo habían dicho. Si no se logra un podio en estas 10 últimas carreras que quedaban después del parón veraniego, ya iba a ser una temporada espectacular con 6 podios en 22 carreras. Pero por ahora, por lo menos, van a ser 7. Mucha gente no se creyó que fuesen a mejorar. Mucha gente decía, y bueno, obviamente por aquí siempre damos esa posibilidad de la duda. Siempre lo dijimos, oye, pues a lo mejor no funcionan del todo correcto. Un equipo puede traer unas mejoras y que no funcionen. Pueden fallar. Ha ocurrido en una infinidad de ocasiones a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Ha ocurrido con el propio equipo Aston Martin con las mejoras que llevaron en Canadá. Unas mejoras que allí sí funcionaron, pero fuera de allí no. Era algo que podía ocurrir. ¿Es algo que puede ocurrir con Aston Martin? Sí, puede ser. Veremos en otros tipos de circuitos. Ellos mismos han querido mantener la calma, pero por supuesto aquí ha funcionado. Y esa gente que no se lo creía, pues desde luego que ahora mismo no están hablando. Obviamente queda mucho y por ejemplo la próxima semana, ya lo vamos avisando, nos espera un buen fin de semana de Aston Martin, que bueno, veremos cómo funcionan estas mejoras. Es un circuito completamente diferente, es decir, que puede llegar a ser que les venga muy bien para hacer ciertas comprobaciones. Ahora bien, sabiendo cómo ha funcionado el equipo Aston Martin a lo largo de toda esta temporada, en Monza no van a rendir bien. Al final, ¿qué necesitas en Monza? Bajísima carga aerodinámica y a velocidades puntas muy altas.
¿Qué es en lo que ha destacado Aston Martin? En circuitos con velocidades puntas más bajas y con mayor carga aerodinámica. Este circuito de Zandvoort era el tercer circuito de todo el calendario con más carga aerodinámica. En ese sentido, era un circuito donde era más factible que pudieran rendir bien. Ahora bien, Hungría también es uno de esos circuitos y no rindieron bien. Quedó noveno Fernando Alonso, décimo Lance Stroll. Es decir, han mejorado y mucho. Y ya lo hemos visto y se les ha visto simplemente en las caras. Y no es solo por el resultado, es que es por el ritmo, por las sensaciones que ha dado Fernando Alonso. Alonso se ha llevado la vuelta rápida y no ha sido por hacer un último intento con neumáticos blandos al final porque tenía hueco. No ha sido así. Ha sido cuando han hecho otra parada para poner otros neumáticos blandos antes de que cayera el chaparrón final. En ese punto estaban empujando todos, incluido Verstappen, incluido Checo, y se ha llevado la vuelta rápida Alonso. ¿Significa esto que es más rápido? No, por supuesto que no, porque no ha quedado primero y porque no estaba al ritmo de ellos. Pero en el momento de empujar sí ha estado a ese nivel y sí ha llegado a llevarse esa vuelta rápida. Y ya no solo por la vuelta rápida, por lo de adelantamientos que ha hecho. Alonso sabía que tenía que atacar desde la primera vuelta, eso nos lo indicó ayer. Y el adelantamiento que ha hecho es antológico. O sea, el adelantamiento que ha hecho en la curva 3 es bestial. Os lo voy a poner en pantalla porque es que lo tenemos aquí. Esto es historia de la Fórmula 1. O sea, el adelantamiento doble que ha hecho en este punto, en la curva 3, con el peralte que hay en esta curva, la curva más difícil junto a la curva 14 de este circuito y junto a la curva 7 también es bastante complicada. El adelantamiento que ha hecho es bestial, lanzándose por el interior cuando todos lo hacen por el exterior. Casualmente, todo el mundo hace esta curva por el exterior porque Alonso demostró que era lo más rápido. O sea, esto sí que es verdad, es bastante paradójico. Llegamos aquí en 2021 y la trazada ideal supuesta de la curva 3 es por el interior. ¿Por qué es por el interior? Porque es por donde se hacen menos kilómetros, por supuesto, donde se hacen menos metros. Y es lo que estuvieron haciendo todos los equipos hasta que se fijaron en que había un piloto con el número 14 con un coche azul en aquel momento, un piloto que provenía de Asturias, de Oviedo, que lo estaba haciendo por el exterior, la curva 3. Y los datos decían que estaba teniendo más ritmo que el resto. Y salió Alonso, después de aquella ocasión, de aquellos libres, que eso ya se notó desde los libres, le preguntaron y dijo, es que en el simulador lo más rápido era esto, lo hemos comprobado en pista y efectivamente es lo más rápido. Alonso descubrió que esa curva 3 se hacía más rápido por el exterior y todo el mundo empezó a hacer la curva 3 gracias a que Alonso lo descubrió. Pues ha sido Alonso quien ha venido a adelantar por la curva 3. Fijaros cómo es este adelantamiento. Esta ha sido la reacción de Max Verstappen al ver en el resumen que les ponen a los pilotos que llegan al podio. Esa ha sido la reacción que ha tenido al ver el adelantamiento doble que ha hecho Alexander Albon y a George Russell por esa curva 3. Esta es la cara de un 2, dentro de pronto 3 veces campeón del mundo, de un piloto que lleva 9 victorias seguidas cuando ha visto ese adelantamiento de Fernando Alonso. Y no ha sido el único. Ese ya es el adelantamiento del mes. Tampoco hay muchos donde escoger, es decir, hay una carrera este mes, no hay muchos donde elegir, pero ya es el adelantamiento del mes, eso está claro y lo ha dicho el propio Alonso. Pero el adelantamiento que hace a Norris, cuando está lloviendo, ellos todavía no han hecho la parada, están con neumáticos de seco, y le hace un adelantamiento espectacular en las condiciones más complicadas, lloviendo y con secos, es lo más complicado posible que te puedes encontrar en un Fórmula 1, no tiene sentido. El adelantamiento que le hace a Zhou de nuevo por el interior en la curva 3 tampoco tiene ningún tipo de sentido. El propio Alonso ha explicado este adelantamiento también, lo ha explicado en los micrófonos de DAZN, el hecho de intentarlo por el interior también cuando estaba lloviendo, sobre todo para el momento de llover, porque a Norris no lo ha adelantado ahí, pero lo ha adelantado en esa salida también de esa curva 3 y lo ha explicado bastante claro. Bueno, es que lo ha explicado bastante claro, es que, otra vez, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo ha explicado? Alonso, en los libres 3, lo ha contado él, estuvo probando hacer la trazada por el interior y la trazada por el exterior. ¿Por qué destaco los libres 3? Porque estaba lloviendo. Y lloviendo se puso a probar cómo es por el interior y cómo era por el exterior. Y resulta que por el interior descubrió que tenías más grip si estaba lloviendo por ahí, y era por donde mejor se hacía. Es decir, por el exterior la curva 3 se hace mejor si está en seco, pero si está lloviendo por el interior es como mejor se hace. Y casualmente lo ha aplicado en pista, y fíjate tú cómo le ha salido. Más allá de ahí, además el adelantamiento que luego también le ha hecho a Sainz, también sencillamente espectacular.
Hoy venía con el cuchillo entre los dientes, sabía la oportunidad que tenía, de callar bocas y lo ha hecho sin cometer ni un solo error. Incluso ha habido esa posibilidad de haber conseguido la 33. Él mismo lo ha llegado a decir, que lo había hablado con Mike Crack en el momento de la bandera roja de: oye, ¿y si me lanzo entre la curva 1 y la curva 3, cómo lo veis? Literalmente ha dicho que se lo ha preguntado así: ¿cómo veis si me lanzo entre la curva 1 y la 3 a Verstappen? Si tengo la oportunidad, por supuesto, porque sabemos lo bueno que es Verstappen en las resalidas. Y le han dicho: mira, haz lo que quieras. O sea, eso le ha respondido Mike Crack, que a lo mejor Crack dice: oye, mira, tenemos un segundo puesto, por favor, no lo intentes, no nos vayamos a quedar fuera. Pues le han dicho: haz lo que quieras. Luego la cosa está en que obviamente ha visto que no, sí que se le ha asomado un poco en la curva 1, en la primera salida, en la resalida básicamente. En la curva 3 estaba también bastante cerca, pero no estaba para intentarlo, y ha dicho: bueno, pues aseguramos el segundo puesto. Eso lo ha estado comentando. Así que bueno, esto es en muy resumidas formas, en un vídeo totalmente sin guión, en un vídeo en el que quería hacer mi opinión de lo que ha sido esta carrera de Fernando Alonso, de lo que ha sido esta carrera con Aston Martin. Por supuesto, traeremos ya declaraciones en vídeo de Alonso, os contaremos todo lo que ha sido, la intrahistoria, las cosas que ha habido por dentro del equipo Aston Martin para llegar hasta este punto. Todo eso lo iremos hablando a lo largo del canal, pero simplemente os quería mostrar este vídeo de opinión, que siempre solemos hacer también después de los grandes premios, quizá también después de las clasificaciones y libres, como lo hemos hecho en todo fin de semana. Es decir, que lo queríamos tratar, y por supuesto había que tratarlo del piloto que para mí ha sido uno de los protagonistas, elegido piloto del día y sin lugar a dudas más que merecido. Regreso al podio. Recordemos, lo iremos analizando más a lo largo de toda esta semana, pero este fin de semana siguiente es Monza y no va a ser el más favorito, obviamente, Alonso para llegar al podio, pero ya sin lugar a dudas es muy positivo lo que han conseguido hacer. Han demostrado a Aston Martin que saben reaccionar, y sobre todo se lo han demostrado no aquí, porque aquí sabíamos que sabían reaccionar, porque aquí lo hemos comentado, porque es que el año pasado ya lo demostraron, aunque no estuvieran tan en el foco. Lo he comentado esto en el canal. 2022 es un equipo Aston Martin que empieza siendo último porque se equivocan y acaban estando peleando frente al Alpine y McLaren. Un equipo que supo reaccionar. Yo os había dicho que ese era este mismo equipo, por supuesto, y que este año sabrían reaccionar. Y efectivamente, aquí a mí no me lo tenían que demostrar porque yo ya lo sabía, yo ya lo habíamos comentado aquí en este canal. Lo tenían que demostrar a todos aquellos que no creyeron, a todos aquellos que empezaron a decir que esto era un fraude, que este equipo no iba a volver a llegar al podio, que habían tenido mucha suerte. Pues han callado todas las bocas, han vuelto a ser el segundo mejor equipo en este fin de semana. Ese ha sido el equipo Aston Martin, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Simplemente, si has llegado hasta el final, si te has visto todos los vídeos que hemos hecho este fin de semana, darte mucho las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, pero sobre todo lo quiero decir porque es que he estado malo de la garganta, entonces ha habido vídeos que me han costado más hacer, me seguirán costando esta semana todavía, porque a lo mejor esto mañana tampoco se me ha alegrado, pero seguiremos trayéndoos toda la información que podamos todos los días, diariamente, antes del Gran Premio Italia. Como digo, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado el vídeo y eres nuevo, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo!